Ya, entonces, como les decía, se produce este efecto y tenemos un WY y lo que quería es, a ver, este es perpendicular a este y este es perpendicular a este. Por lo tanto, esto es θ. Así que WY sería a W coseno de θ. Y también se produce una fuerza en esta dirección que llamaríamos WX y sería W seno de θ. Pregunto, señores, ¿qué problema hay con WX? ¿Qué problema nos genera WX? Alguien que me diga, por favor. Ya pasamos El, lista. ¿Ah? el deslizamiento. Exacto. WX es una fuerza que está empujando el bloque hacia abajo, ¿no? Y al producirse ese empuje hacia abajo, el bloque, ¿qué va a pasar con el bloque? Va a empezar a deslizarse hacia abajo. ¿Sí? Ok. Entonces, en el caso de el talud pasa lo mismo. Tengo una componente WX y otra WY. Y una de ellas está en el sentido de irse hacia abajo del talud. Entonces, parte del peso empieza a trabajar buscando que el talud se vaya para abajo, colapse. ¿Está claro? Y ese es el asunto de los taludes. Ahora, así mismo como ocurre en este bloque, ¿qué hace que el bloque no se deslice? Una fuerza contraria al movimiento que se llama fricción. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es lo que hace que mi talud no se deslice? Normalmente yo tengo fricción también. Pero en este caso la fricción del talud se lo estudia con el ángulo de fricción interna. Pero hay otra cosa que también hay en los suelos, que no hay en el bloque, que se llama cohesión. Y que mientras haya cohesión, eso mantiene el talud en su sitio. O por fricción o por cohesión, el talud se mantiene en su sitio. ¿Ya? Yo les decía, ¿por qué el agua puede hacer que un talud que es estable se vuelva inestable? Primero, porque el agua se inserta dentro del material. O sea, especialmente en las arcillas, digo especialmente en las arcillas, porque pasa en todos los materiales que son cohesivos o de partícula pequeña. Ustedes tienen una molécula de arcilla, y bueno, está seco. Y de alguna manera ya hay cohesión, se comparten los electrones, están juntas las dos moléculas. Cuando llegue el agua se mete aquí adentro. Aquí se mete el agua. Y el agua separa las partículas, no permite que se compartan electrones entre las moléculas. Por lo tanto, destruye la cohesión.
hay dos cosas que provoca el agua. Aumento de peso, porque estos espacios, este espacio que estaba aquí, antes de que llegue el agua, estaba lleno de aire. Cuando se mete el agua, ese espacio se llena de agua. Por lo tanto, el material pesa más. Pero no solo eso, sino que se mete y no permite que esta molécula comparta electrones con otra molécula y destruye la cohesión. Por eso es que el agua, cuando entra en un talud, lo desestabiliza totalmente. Aumenta los pesos y disminuye la cohesión. Ya. Entonces, también disminuye la fricción. En el caso de materiales granulares, también no es lo mismo la rugosidad de una partícula seca que una partícula mojada. Entonces también aumenta, disminuye la rugosidad, por lo tanto disminuye la fricción. Eso es el agua. Entonces, esto es lo que ocurre y ya ese talud está en peligro de caerse porque se formó el plano de falla y una vez que se forma el plano de falla empieza a aparecer una fuerza que empuja el talud hacia abajo. Pero no cae de una, no cae de momento, sino que poco a poco, mientras más se va dañando la zona de falla, y tal vez el talud se mantenga, pero un día cae llueve, cae lluvia, el material pesa más, la cohesión se destruye, la fricción se reduce y tenemos el colapso del talud. Ese es el procedimiento. ¿Y por qué les comento un poco esto? Porque resulta que en el caso del agua, yo les había dicho que la fuerza aquí abajo es ρGH y la F total es igual a ρGH cuadrado sobre 2. Pero en el caso de los suelos, la cosa cambia un poco. El triángulo o la forma triangular se mantiene. Inclusive la misma forma de calcular se mantiene. P igual a ρGH. F de T igual a ρGH cuadrado sobre 2. A ver, pero un ratito. Espérense un ratito. Dejen poner esto para acá. Ya, pero hay una gran diferencia entre el caso del agua y el caso del suelo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el agua no hay fricción y en el agua no hay cohesión. Y eso sí existe en el suelo. Aquí sí hay fricción. Y sí hay cohesión. Entonces, mal podría yo diseñar un muro para resistir los esfuerzos del suelo con esta fórmula. Porque esta fórmula funciona para el agua donde no hay cohesión ni fricción. La cohesión y la fricción es una manera en que el suelo se sostiene a sí mismo. El suelo se autosostiene. Se sostiene a sí mismo gracias a la fricción y a la cohesión. El agua no puede sostenerse a sí mismo. Por eso, si tú le quitas el vaso al agua, se desparrama, se riega, se cae, porque no hay cohesión ni fricción. Cuando tú, en el suelo, al haber cohesión y fricción, aunque no haya un muro que lo contenga, el talud puede estar ahí, estable. Porque la cohesión y la fricción son suficientes
para mantener el equilibrio de fuerzas. Y por eso, aunque no haya un muro de contención, el suelo se mantiene. ¿Cuándo es que el suelo colapsa? El suelo colapsa cuando aparece el agua, aumentan los pesos, reduce la fricción, reduce la cohesión y entonces se desequilibra porque el peso propio del material que estaba siendo resistido por fricción y cohesión, el peso propio aumenta y las fuerzas que resisten el peso propio disminuyen. Colapsa. Pero hemos llegado a este punto donde tenemos que entender lo siguiente, que si el agua pesa ρGH, el suelo no pesa ρGH, no pesa. ¿Por qué? Porque si le ponemos y diseñamos un muro para que resista ρGH del suelo, no estamos considerando que el suelo se sostiene a sí mismo a través de la fricción y la cohesión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Eso está en el libro de Nilsson, también está en Brajadas. Lo que hacemos es considerar un coeficiente. Delante de esto le ponemos un coeficiente. Y ese coeficiente se le va a llamar coeficiente de presión activa de suelo. Se le llama Ka, otros le llaman Ca. Y así mismo como hay coeficiente de presión activa del suelo, también hay coeficiente de presión pasiva. Que es Kp o Cp. Entonces, cuidado, este coeficiente Ka va a ser siempre, no igual, nunca va a ser igual, siempre menor a 1. Siempre menor a 1, porque la presión o la fuerza que ejerce el suelo contra el muro no es igual que lo que genera el agua, porque el agua no tiene cohesión. La cohesión ayuda, por lo tanto, parte del peso del suelo está siendo sostenido por la cohesión o por la fricción del suelo. Y esa otra parte que no está siendo sostenida por la cohesión o la fricción, esa parte es la que nosotros tenemos que sostener por algún método. Y por eso aparece Ka, o sea, que es el coeficiente de presión activa del suelo, que calcula más o menos un porcentaje, esto es un porcentaje del peso que está cayendo sobre el muro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay preguntas. Entonces viene Rankine y Coulomb y dicen lo siguiente. Bueno, señores, para calcular el coeficiente de presión activa del suelo, que es un porcentaje de peso que se está apoyando sobre el muro de contención, dice Rankine y Coulomb, usemos esta ecuación para calcular. ¿Qué significan los valores que están ahí? Phi, coeficiente, no es coeficiente, ángulo, perdón. Ángulo de fricción interna. Delta, ¿qué es? Para graficarlo. Este es el muro. Este es el suelo. Y acá aparece un nuevo talud.
Encima del muro construimos a propósito un nuevo talud. El ángulo de la horizontal con ese talud es delta. Inclusive, si delta es 0, entonces KA se vuelve 1 menos seno de phi sobre 1 más seno de phi. Ya. Eso, señores, son las fórmulas de Rankine y Coulomb. ¿Qué hace Rankine y Coulomb, por favor? Rankine y Coulomb lo que hace es darme un porcentaje, un coeficiente en forma de porcentaje, que es la cantidad de fuerza o la cantidad del peso del suelo que no está sostenido por la fricción o por la cohesión y que tiene que ser sostenido por un muro. El muro no tiene que sostener todo el peso del suelo. Parte de su peso se sostiene por sí mismo. Y Rankine y Coulomb me da la idea de qué porcentaje de ese peso tiene que ser sostenido por el muro. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, señores, como les decía, a mí no me gusta quedarme con algo y simplemente no hacerme la pregunta de si algo está bien o mal. Estas fórmulas de Rankine y Coulomb fueron presentadas hace más o menos cerca a 100 años y en esa época no teníamos las herramientas que ahora tenemos. Entonces yo quiero, como deber de ustedes, construir un modelo matemático en SAP o ETABS o el que quiera usar algún otro software, porque ETABS y SAP no son software de geotecnia, ¿no? Pero si alguien quiere usar un software de geotecnia, no tengo problema. Siempre que lo sepa usar, ¿no? No va a venir a decirme después que yo no sé usar. No, si usted se mete en eso es porque sabe. Y si no sabe, aprende. ¿Ya? Entonces, voy a graficarles phi. Mientras voy explicándoles, yo les voy a graficar phi para que ustedes vean lo que phi, sí, bueno, vamos a poner valores irreales solamente para ver la estabilidad de la fórmula. La estabilidad de la fórmula. 1 menos. Más 1 menos. Seno de. A ver. ¿Cuánto es el seno de 60? Por favor, me dan el valor del seno de 60. ¿Raíz de 3 sobre 2 o 0,866? Ya. Entonces no puedo trabajarlo así, porque está en radianes. En radianes, por lo tanto, esto hay que multiplicarlo por 180 dividido por 3.1459. A ver. 0,866, ¿no? Sí. Ya. Esto es a 23. A 11.
Lo que les estoy tratando, pero rápidamente, es de graficarles más o menos cómo funciona Rankine y Coulomb. El famoso coeficiente, pero para delta igual 0 nada más. Es un dibujo rápido. Esto es lo que ustedes van a hacer. A ver, creo que sí les estoy compartiendo, pero la otra pantalla. Les comparto el Excel que estoy ahorita trabajando para que ustedes vean. Aquí está el valor. Aquí está el valor de Rankine y Coulomb, la fórmula pequeña, la que les acabo de dar, que es cuando delta igual 0. O sea, RC delta igual 0. Ya. Si yo grafico esto rápidamente, para que ustedes se den una idea, porque esto es el deber, ¿no? Esto es el deber que les estoy mandando. Esto de aquí es Coulomb, Rankine y Coulomb. Esto. Para delta igual 0. Les pregunto, y miren que el ángulo lo he llevado hasta 90, que es académico, ¿no? Pregunto, ¿qué lógica tiene eso que estamos viendo ahí? Que el coeficiente de fricción interna que el coeficiente de presión activa de suelos tenga ese comportamiento. ¿Cuál es la lógica? ¿Alguien me puede explicar si eso tiene lógica? Creo que es así. Bueno, ahí. Miren, lo que dice aquí es que para 10 grados de ángulo de fricción interna voy a tener un valor, aquí está, de 0,92. Para 15 grados de ángulo de fricción interna voy a tener un valor de -1. Luego sube para 20 grados voy a tener 20, a ver, no, 0,70. Para 25 voy a tener menos 0,17. Para 30 voy a tener menos 0,41. ¿Tiene algo de lógica esto? Alguien que por favor me indique si ustedes creen que así debe de variar el coeficiente de fricción interna, perdón, el coeficiente de presión activa en función de la fricción interna del suelo. Aquí está la fórmula. Ah, no. Perdón, no está completa la fórmula. Perdón. Por gusto estoy echando la culpa al pobre Rankine. Uno menos, ese ha sido el seno. Igual van a ver que, aunque el resultado es diferente, también nos deja dudas. No deja dudas. Esto es parte del deber que les estoy mandando, ¿no? Que ustedes analicen esto. No estoy poniendo la fórmula grande. La fórmula grande la ponen ustedes. Más, ¿no? Abajo, sí. 1 más el seno de 180 sobre 3.1459, ¿no? ¿Verdad? Así está bien, ¿no? 1 menos seno de phi. Ya. Multiplicado por 180 y 3.14. Y eso dividido entre paréntesis para 1 más seno. Ya, ahí sí.
Ahí sí. Este es el resultado. A ver. Da 40 altísimo, da este. En 40 tenemos un valor altísimo. Probablemente hay una división para 0, quién sabe. Por alguna razón este valor sale alto. Pensemos que es irreal porque casi todos los valores están en 2, máximo 3. Y acá también ya crece en 90, se va a 43. Pero hagamos lo siguiente, porque este valor pues es totalmente real. Menos 500. En negativo no hay nada, por lo tanto le voy a poner 0. Y hacia arriba solo le voy a dar 3. Uf. Quedó igual, ¿no? Quedó igual de lo que habíamos visto antes. 50. Bueno, ustedes pueden ver cómo los valores se aumentan. Aquí hay 238. Póngale 100. Póngale 300. Ya. Miren, ese es el resultado del 1 menos seno dividido para 1 más seno. Entonces es un resultado un poco raro. Sin embargo, ustedes lo revisarán. El tema es el siguiente, que yo tengo suspicacias sobre la fórmula de Rakin y Coulomb. Yo pienso que estamos en capacidad de modelar algo para poder calcular esas fórmulas y calcular este coeficiente de presión activa, esto, pero hacerlo de tal forma que se ajuste a un modelo matemático. ¿Ya? Entonces, cosas importantes en este caso del talud va a ser lo siguiente. O sea, de acuerdo a los datos que se estudian para un talud, está este ángulo delta y está la sobrecarga que se coloca acá arriba, ¿no? Que se llama S, sobrecarga. ¿Qué es la sobrecarga? No es otra cosa que cuando yo tengo allá arriba el talud, aquí coloco yo un edificio y este edificio pesa y a eso le voy a llamar sobrecarga S. ¿Ya? Entonces, esos son los detalles. En tal caso, inicialmente podríamos trabajar con delta igual 0, que a la final yo sinceramente les digo, yo creo que delta no tiene mucha influencia en el triángulo de acá. Discúlpeme que yo les diga, ¿no? Pero como estructurista y como especialista en modelos matemáticos, sinceramente yo no creo que este delta tenga gran influencia en este triángulo. No creo. Como para que eso me influencie el porcentaje de peso, no creo. Pero bueno, dejémoslo que eso es lo que dice Rakin y Coulomb. Pero, ¿qué es lo que quiero que hagamos nosotros como deber y atender bien, por favor? Vamos a trabajar en un modelo Shell 2D. Por grupo de investigación, no es individual. Y hagan el favor de prender las cámaras, señores, que yo no sé ahora por qué no prenden las cámaras. Estoy dando clase a una pantalla negra yo. ¿Puede repetirlo, ingeniero? Modelo. ¿Desde qué? O sea, ¿qué quiere que te repita? Un modelo de Shell. Ahorita este es un modelo. Un modelo de Shell 2D. Shell. Por si acaso alguien no sepa, pero Shell, el elemento frame, que es el que ustedes seguramente han usado más, es un elemento que tiene 2 nodos y entre esos 2 nodos se forma un elemento tipo viga, tipo columna. Esto es un frame. ¿Pero qué es un shell? Un shell no tiene 2 nodos, un shell tiene 4 nodos.
y se unen los 4 nodos y se forma un área, una especie de membrana o área. Eso es un elemento shell. Y estos elementos shell son 2 dimensiones, 2D, y cuentan con un espesor. O sea, yo al elemento le doy un espesor, pero solo tiene 4 nodos. Ok. Ustedes van a usar el elemento shell para este modelo. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a generar un modelo matemático que va a tener la siguiente forma. A ver. Aquí está el muro. Y vamos a generar... Disculpe, no está compartiendo pantalla, por si acaso. Gracias. Bien que me digan porque después... Ok. Mire, divido esto en secciones y este nodo donde comienza la cimentación me da otra línea. Aquí puedo dividir en la mitad y aquí final, ¿no? Y acá también continúo así, así, todo tiene que ser coherente. De aquí para abajo, todo a lo largo, todo a lo largo. ¿Ya? El muro también se divide en nodos que tienen que ser coherentes con lo que acabamos de plantear allá en el suelo, en el rojo. Aquí tiene que haber coherencia también, o sea, esto se forma una línea así, ¿no? Acá se forma línea, ¿sí? Miren, así se forma el modelo del muro, ¿ya? Así está. En forma vertical pasa lo mismo, tengo que coger y empezar a dibujar líneas verticales así. Aquí. Todas estas líneas tienen que ser coherentes. Es decir, esta línea de aquí tiene que coincidir con la línea del muro. ¿Ah? Acá. Esta línea de aquí tiene que coincidir con el borde de la cimentación. Y esta línea de aquí tiene que seguir igualita para arriba, en la misma posición. O sea, tiene que ser una cuadrícula perfecta. Y yo sigo dibujando mi cuadrícula. Esto no es difícil. ¿Eh? Más difícil y más me demoro haciendo el dibujito que ustedes haciéndolo en SAP 2000. Porque en SAP esto se genera solo. Lógicamente, aquí van a tener que darle secciones, o sea, secciones típicas. ¿Está claro? Algo que me está faltando es aquí esto, así, esto así. Ok, y yo podría también dividir, por si acaso, dividir esto en la mitad y se generaría otro elementito aquí, porque siempre es bueno discretizar, es decir, dividir en elementos lo más pequeño posible. ¿Ya? No voy a dibujar los nodos, pero cada vez que se cruzan 2 líneas es un nodo. Y dibujar el nodo aquí me tomaría toda la tarde y además no me dejaría dibujar bien. ¿Está claro? ¿Vamos bien o no nos vamos entendiendo? ¿Está todo claro, no? Estoy esperando su respuesta. De momento sí. Perfecto. Entonces, a ver, para que este modelo converja, señores, no crean que es fácil que un modelo así converja, porque el SAP 2000 no es un programa hecho para trabajar con geotecnia. Pero, gracias a que me fui a quemar las pestañas en Alemania a estudiar elementos finitos, yo me atrevo a usar estos programas porque son los más confiables, porque muchos programas de geotecnia no se los conoce o no son confiables. Estos son súper usados y hay mucha confianza. Yo he trabajado en diseño de pavimento a través del SAP 2000, por si acaso. Es decir, yo sí he trabajado en suelos con SAP 2000. Tengo experiencia en eso.
Pero si alguien quiere usar un software de suelos, no tengo problema, no tendría problema. Siempre y cuando ayude a calcular ese software, ayude a calcular esfuerzos. Ya, el asunto es el siguiente, que una vez que tengo esto, tengo que entender cómo son los apoyos. Cuidado porque si ustedes no definen bien los apoyos, su modelo no va a converger. Yo sugeriría inicialmente, sugeriría colocar aquí abajo, pero bien abajo. Miren que yo les he dado bastante espacio entre el muro y la parte de abajo. Mientras más espacio le den, mejor. ¿Por qué? Porque los apoyos afectan el campo de esfuerzos. Y entonces, mientras los apoyos estén más lejos de el modelo que quiero yo analizar, entonces es mejor. Miren cómo estoy dibujando los apoyos triangulares aquí abajo. Y si ustedes pudieran hacer más hacia abajo, yo he dibujado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si ustedes podrían dibujar 20 líneas para abajo, mejor. No 7, 20. Es mucho mejor. Mientras más lejos esté el apoyo, mientras más lejos esté el apoyo del elemento que quiero analizar, es mejor. En el caso geotécnico estoy diciendo, ¿no? Para analizar estructuras geotécnicas. Entonces, denle en el espacio que ustedes quieran. Yo les he dado 7 líneas porque no me alcanza para más. Ustedes pueden darle más, denle más, no hay problema. Ya. Y de este lado yo recomendaría, digo recomendaría porque lo importante es que converja. Lo importante es que converja. O sea, realmente no interesa tanto el apoyo, sino que converja. Y generar un apoyo tipo empotramiento, de acuerdo a la experiencia de trabajar con estos modelos, no es bueno. ¿Por qué? Porque es el más fuerte y el que más influencia al modelo. Entonces, queremos apoyos ligeros, lo más ligero posible, lo que menos afecta al modelo. Entonces, el empotramiento es el que más va a afectar. Mi recomendación, porque ya hemos hecho este tipo de modelo, es colocar acá rodillos. Rodillos. Y abajo, triángulos. Y en la vertical, rodillos. Para que no permita, ustedes saben que el rodillo genera una fuerza hacia arriba, ¿no? No se caiga el modelo. Pero sí permite el movimiento lateral, ¿no? Y en la base, rectángulos, que no permitirían ni el movimiento lateral ni vertical. Ahora, esto por experiencia, ¿no? De otros casos que hemos trabajado. Pero si ustedes me dicen, es que ingeniero, para que converja necesito ponerle triángulo aquí en la vertical, habría que ver los resultados y yo no creo que haya problema tampoco por un triángulo. Sí recomendaría evitar los empotramientos, porque los empotramientos, al ser un apoyo muy fuerte, queremos evitar que ese apoyo tan fuerte nos afecte el modelo. Y recuerden que los apoyos concentran esfuerzos. Y yo quiero ver los esfuerzos que hay en esta zona de aquí. Entonces, si ustedes me hacen que se concentren los esfuerzos por acá y por acá, entonces voy a tener un problema. Por eso es que quiero el apoyo más ligero y más lejano. ¿Para qué? Para que el efecto de ese apoyo no me afecte al modelo. ¿Estamos bien con la explicación o hay alguna pregunta? Estoy preguntando algo. ¿Están entendiendo o no? Ay, quiero ver cuando yo revise este trabajo. Este trabajo va a ir directo a la nota de actuación en clase. Directo.
¿Están entendiendo o no? Ya. Otra cosa. Recuerden que el SAT 2000 requiere lo siguiente para definir un material. Delta, delta, que es peso volumétrico. Bueno, Poisson, módulo de elasticidad, y básicamente esos son los tres parámetros que usa el SAT. Peso volumétrico. Poisson, que a la final es siempre el mismo, y módulo de elasticidad. Entonces, ustedes van a tener que definir estos parámetros para el hormigón, porque esto es de hormigón, ¿no? Definen ahí un hormigón de 240, de lo que sea, eso no nos va a afectar. Pero van a tener que buscar estos parámetros para el suelo que van a poner aquí. Y ustedes podrían definir diferentes capas de suelo, no solo un tipo de suelo. Podrían buscar diferentes parámetros de gamma y de módulo de elasticidad para arcilla, para limo y modelar aquí un perfil estratigráfico, ¿no verdad? Un perfil estratigráfico con diferentes capas. Ustedes podrían hacer eso. Aunque inicialmente valdría la pena hacer con un solo material al principio, después la complicamos. Pero estoy seguro que con las características de la arcilla, este modelo va a funcionar diferente a las características del limo y a las características de la roca. A ver, vayan pensando una pregunta, por favor. Ustedes van a empezar a ver aquí, yo qué sé, pongámosle así, por ejemplo, aquí, no, así, por aquí, no sé, ya, por aquí, después va el color naranja. Ustedes van a ver una combinación de colores, ya, van cambiando los colores. Y ahí ustedes verán, no puedo dibujar, pero la cosa es que esto se llama el campo de esfuerzos. Entonces, el SAP les va a dar aquí en este punto, le va a dar la fuerza o les va a dar el esfuerzo. Cualquiera de los dos es válido. Yo pienso que les puede dar la fuerza ya directamente. Entonces ustedes van aquí y leen la fuerza. En todos estos nodos leen la fuerza. ¿Ok? Si leen el esfuerzo, recuerden que el esfuerzo no es otra cosa que fuerza sobre área. Por lo tanto, ustedes tienen que leer el esfuerzo y multiplicarlo por el área. Y van a obtener la fuerza. ¿Cuál es el área por la que tienen que multiplicar? Sencillo. Ustedes, esta fuerza que actúa en esta dirección, actúa sobre una sección, no sé si ustedes logran imaginarse, pero esta sección tiene de altura X, que sería esta altura X. O sea, la altura de una línea a la otra línea que hemos definido. La altura del elemento. Y la otra medida sería el espesor del muro o del espesor del elemento. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos trabajando con shell y el shell tiene un espesor. Entonces, esta fuerza trabaja sobre esta área que yo estoy dibujando aquí. Sobre esta área. Esta área es la altura del elemento por el espesor. Ya, entonces ese es el área. Si queremos usar esfuerzo, multiplicamos por el espesor y la altura del elemento. Creo que también funciona leyendo la fuerza. Creo que también funciona. Y miren que estamos trabajando para un talud horizontal. ¿Ya? Ese es el primer paso.
Después de que ya han terminado el talud horizontal, pasamos a darle inclinación a este talud. A ver si de verdad la fórmula de Rankine-Colón funciona. ¿Qué hacemos con eso? Entonces ustedes van a determinar a través de FIM, o sea, elementos finitos. Ustedes van a determinar lo siguiente. En estos nodos, el programa, el software, les va a botar una fuerza. Acá, acá y acá. Entonces ustedes van a tener aquí una fuerza que el programa les va a dar. Y ustedes la leen. ¿Ok? La leen. ¿Cuál es el punto? El punto es que si yo lo comparo con cualquier material sin cohesión, este triángulo debería ser ρ por G por H. Y desde el punto de vista de elementos de SAP 2000, ¿qué es ρg? Es gamma. Gamma es ρ por G. Ustedes metieron gamma. Ustedes pusieron gamma. Entonces, a cualquier altura que a mí se me ocurra, por ejemplo, aquí a este punto, esto es H, y esta fuerza que aparece aquí va a ser gamma H. H1. A esta altura, H2, la fuerza deberá ser gamma H2. ¿Ok? Esto es lo que dice la teoría. Esta es la teoría. Y mejor dicho, no es tanto la teoría, sino que la física nos dice que ese material que no tiene cohesión ni fricción, cuando se tiene que sostener, todo su peso va a apoyarse en el contenedor. Pero resulta que acá tenemos otro triángulo. Vamos a suponer, señores, que aquí nos da 100. Y supongamos que acá nos da 60. La fuerza aquí abajo. Y vamos controlando también las fuerzas intermedias. Cuánto de aquí, cuánto de acá. Y vamos a dividir. Vamos a dividir. La fuerza que nos dio el modelo de elementos finitos dividido para la fuerza de la profundidad. O sea, el roje, el gamma H. Y ese factor que está ahí es un factor que se llamaría de presión activa. Y ese Ka es el que quiero comparar, con Rankine y Coulomb. Aplicando las mismas variables, usando la fórmula Rankine-Coulomb, quiero saber si da lo mismo. Si Rankine-Coulomb me da que Ka es 0.25, quiero saber si acá esta relación también me da 0.25. Y cuidado, hay que controlar a toda la altura. No vaya a ser que nos encontremos que este triángulo no es perfecto y que en ciertas profundidades tiene un valor y en otros tiene otro valor. Y lo que sí les aseguro es que cuando tenemos perfil estratigráfico y varias capas diferentes, ese triángulo no va a ser perfecto. Ese triángulo va a ir variando con la profundidad. ¿Está claro, señores? ¿Alguna pregunta sobre este modelo? Lo que vamos a comparar entonces es el clásico Roge H o Gamma H con las fuerzas que me da el SAP. Eso es lo que vamos a comparar.
Y fíjense que este modelito que les acabo de dibujar es para delta 0, es decir, la inclinación. Entonces, ahí van ustedes a tener, una vez que terminaron eso y compararon eso, vámonos a definir un delta 10 grados. ¿Y qué significa eso? Significa que van a tener unos nodos así. Eso ya va a ser un poco más difícil dibujar. ¿Ya? Y esto va a tener un ángulo de 10 grados. 10%. 10 grados. Hacen el recálculo, vuelven a calcular las fuerzas en cada posición del muro para 10 grados y luego aplican Rankín y Coulomb. Recuerden que tienen que dividir esto. La fuerza del modelo de elementos finitos dividido para la fuerza que viene del gamma H, y ese va a ser ese famoso coeficiente que nosotros hemos calculado por nuestros propios medios. Y ese Ka lo vamos a comparar con la fórmula de Rankín. Entonces, en el caso anterior, como era 0 el delta, aquí como era horizontal el talud en la parte superior, entonces se usa la fórmula chiquita de Rankín-Coulomb, que es esta. 1 menos seno teta sobre 1 más seno de teta. No, de phi, perdón, phi. 1 menos seno de phi sobre 1 más seno de phi. Pero cuando ya existe delta, porque delta ya tomó un valor de 10, entonces la fórmula a usar es esta. Y yo lo que quiero saber es si esta fórmula se ajusta a las fuerzas que me arroja un modelo matemático o no se ajusta. Esa es ese es el deber. Ese sería el deber. Comparar Rankín, que es una fórmula que tiene 100 años, con los resultados de un modelo matemático como le expliqué que tiene que salir. Los que quieran usar SAP, usen SAP. Los que quieran usar ITAP, usen ITAP como se sientan más cómodos. Y los que quieran usar un software de geotecnia, no me parece malo, siempre y cuando ustedes puedan obtener los esfuerzos o las fuerzas que se producen a esta altura. Si obtienen las fuerzas, muy bien, usen el software geotécnico. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a variar delta, que sería 0, ya lo vimos, 10, 20, 30, 40. Y van a comparar Rankín y Coulomb para todos esos casos. ¿Sí? Para todos esos casos. Ahora. Recuerden que la fórmula de Rankín y Coulomb tiene un valor que es phi. ¿No, verdad? Phi. Y el phi, seguramente, eso sí, no lo he revisado. Eso tendrían que buscar ustedes. Yo me imagino que el phi va a variar con el módulo de elasticidad. Si varió el módulo de elasticidad, también estoy variando el material. Por lo tanto, estaría variando el phi.
¿Ya? Recuerden que el FI solo funciona para suelos granulares, o sea, para arena. Para arcilla vamos a tener un problema, porque, o sea, vamos a tener un problema en la aplicación de la fórmula de Rankine-Coulomb, porque Rankine-Coulomb depende de phi. Y si tenemos un suelo cohesivo, ¿de dónde sacamos phi? Pero para el modelo matemático, sí, no tenemos ningún problema para el modelo matemático porque yo sí puedo localizar para arena, para limo, para arcilla, yo puedo localizar el gamma y el módulo de elasticidad. Entonces yo puedo modelar esto tranquilamente en el software sin necesidad de usar phi. Ahora, yo no sé si habrá alguna tabla que relacione phi con módulo de elasticidad. Eso deberían buscar, si es que existe esa tabla. ¿Ya? Y en el caso de los grupos que van a usar un software de geotecnia, entonces ahí sí, si ese software de geotecnia les permite ingresar phi, ingresar cohesión, porque los software de geotecnia sí les va a permitir eso. Lo importante es que ese software de geotecnia me dé los esfuerzos del suelo sobre el muro. Si no me da los esfuerzos, no sirve para nada el trabajo. ¿Eh? Tiene que darme cuáles son las fuerzas aquí, o los esfuerzos aquí. ¿Ya? ¿Para qué? Para yo poder comparar esto, que son las fuerzas en función del FIM, o sea, el modelo matemático, y dividirlas para las fuerzas del ROGE, del gamma H, para obtener un coeficiente de reducción al peso, que es el coeficiente de presión activa de Rankine-Coulomb. Y luego con ese Ka lo comparo con la fórmula de Rankine y Coulomb. O sea, funciona igual que el otro método. La única diferencia es que aquí ustedes, los que van a usar software de geotecnia, van a tener que crear casos para phi 0, 5, 10, 15, hasta donde sea. Pueden probar hasta, bueno, pensar que 90 es imposible. 45. Ya, ese es para phi. Y para cohesión, asimismo, identifiquen qué valores son razonables para cohesión y varían los valores de cohesión. 1, 1,5, 2, 2,5, van variando los niveles de la cohesión y van construyendo que para 5, van construyendo varios modelos para 5, para diferentes cohesiones y van construyendo los valores de los triángulos para diferentes cohesiones y para diferentes phi. ¿Alguna pregunta, señores? Está difícil la asignación. Oye, tengo en sala a un José Villasís. Y José Villasís ya está dentro. Sí, ingeniero, me conecté de un teléfono para poder llegar a mi casa, del trabajo a mi casa. ¿Y qué? Entonces vas a entrar por el otro, con el otro. Por la computadora. Por eso, pero quieres ingresar con el otro usuario. Sí, no sea Otro malito, dispositivo. no me permiten. Ya. Ok. Bueno, entendido, señores. A ver, Villasís, dime tú, que más o menos sabes de esto, ¿cuál es el objetivo de la asignación? Llegar que el modelo matemático que formula SAP o cualquier otro software avale lo que uno calcule con las fórmulas ordinarias que se encuentran en los libros, ¿no? El más común que hemos visto en geotecnia con los ingenieros en la universidad es Braille-Das. Bueno, es Braja-Das, en la quinta edición.
que me parece que es el capítulo 6 o 7, que habla de cimentaciones, ahí habla de los muros y los coeficientes de empujes activos y pasivos. Sí, sí, no, pero Una consulta. me refiero a, no, no me hables de horas a dar, sino que háblame de lo que te acabo de explicar. ¿Cuál sería el objetivo? Es que quiero que alguien me diga si entendieron el objetivo de lo que estoy planteando. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la consulta? O sea, lo que entiendo, ingeniero, es que ustedes nos están pidiendo comparar el modelo matemático con lo que es la fórmula de Rankín. Así es. Así es. Quiero saber si aplicando el modelo matemático yo tengo coherencia con Rankín. Porque yo creo más en el modelo matemático que en el mismo Rankín. Ahora, si coinciden los dos, bien. Si no coinciden, con ustedes o con otros grupos tocará empezar a plantear una nueva fórmula que suplante Rankín, pero que se ajuste a los modelos matemáticos. Porque hoy tenemos la base de los modelos matemáticos, que es lo más eficiente que puede haber para calcular, y ya no necesitamos estar dependiendo de una fórmula empírica, sino que puede ser que nosotros usemos una fórmula que está representando el resultado de los modelos matemáticos. Ese es el objetivo. ¿Ok? ¿Alguien más, por favor? Quiero saber alguien más que me indique si entendió la asignación. La Vallen, por ejemplo. Sí, ingeniero. Dígame cuál es la Me asignación. preguntaba para cuándo es la fecha de entrega. ¿Cuál es el objetivo de la asignación? Indíqueme. La comparación de los métodos. ¿Cuál es método? Hola, ¿sí? Sí, ¿cuál es método? Indíqueme. Sí, los métodos de la comparación de la formulación de muros con respecto a la aplicación de algún... Hola. Sí, la estoy escuchando. Ah, ya, yo como que tengo problemas de internet. Sí, ingeniero, la comparación de los métodos con respecto a algún programa que se vaya a utilizar, ya sea geotécnico o SAP. O sea, sea SAP o geotécnico, ambas cosas manejan elementos finitos. O sea, lo que vamos a contrastar la fórmula de Rankín con el resultado de los elementos finitos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Contrastar Exacto, para ver sí. si coincide. Si no coinciden, Listo. va a ser urgente la necesidad de plantear una nueva fórmula que suplante a Rankín y Coulomb. A ver. Exacto. Por favor, atender a la lista. Ayúdeme. Ya. Con respecto a esto, quiero que ustedes vean la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un talud graficado y lógicamente ustedes ven un talud, un borde subvertical, ¿no? Subvertical, aquí. Eso tiene que estar sostenido en algo porque lógicamente el suelo no tiene esa capacidad. Aquí parece ser, bueno, dice que es relleno en realidad. Esto parecería ser una zona de falla, pero no. Es material de relleno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Colocar estos bloques acá, porque cuando viene la fuerza horizontal, esa fuerza activa, que ya la estudiamos, ¿no? Que nos adelantamos porque más adelante vamos a ver
cómo se distribuyen las fuerzas en este tipo de ejercicio. Pero esa fuerza activa necesita a alguien que la contenga, y lo lógico es que este bloque tan pesado, este bloque muy pesado, porque ustedes ven que es bloque de piedra, va a provocar una fricción, porque su peso, ustedes saben que la fricción no es otra cosa que mu, coeficiente de fricción, por la normal, y ustedes saben que la normal normalmente es el peso. Mientras más peso, más normal. Mientras más normal, más fricción. Es lógico, ¿no? Entonces, mientras más peso, nos beneficiamos más porque crece la fricción, y la fricción se opone a esa componente horizontal que trata de mover el talud. ¿Cómo se llama esta solución? Se llama muro de gaviones. Y yo he estado en muchas obras donde se instalan muros de gaviones, pero nadie los calcula. Y les digo que es un error no calcular. Es importante calcular los muros de gaviones para saber qué es lo que estabiliza el talud y qué no estabiliza. La gente acostumbra a instalar a la ciega el muro de gaviones sin calcular. Yo creo que aquí o por ahí tengo un documento donde yo enseño a calcular el muro de gaviones y les pido que lo calculen. Ya vamos a ver más adelantito. O sea, cuando hagamos el ejemplo de muros, ya cuando vayamos al cálculo, ahí les voy a mencionar más o menos cómo calcular muro de gaviones. ¿Qué es un muro de gaviones? Básicamente se hacen cajas de malla. Esto es malla. Esta malla tiene que ser galvanizada. Esta malla tiene que ser galvanizada en el sentido de que los muros de gaviones son muy útiles y muy utilizados en ríos. Es una solución sencilla, es una solución fácil de instalar, rápida. Por lo tanto, se utiliza mucho en ríos. Es muy eficiente porque el río... Está compartiendo la pantalla. Ya, el río golpea con su fuerza, el agua golpea con la fuerza del agua las partes laterales o las orillas, y resulta que ese golpe, ustedes al poner piedra, la piedra asimila la energía del agua y no permite que se dañe la orilla. Entonces, en muchos ríos se colocan muros de gaviones y es una solución rápida, relativamente económica y bastante eficiente. ¿Ok? Entonces, es sumamente sencillo construir un muro de gaviones, ¿no? Básicamente lo que se hace, se contrata a obreros para que armen estas cajas, que son cajas de malla, y una vez que está armada la caja de malla, le ponen la piedra, ¿sí? Le ponen la piedra. Entonces, no había buscado fotos de esto, pero aquí les muestro. Por ejemplo, fíjense, este es un río y miren el muro de gavión. Aquí hay un río que parece que hace una curva, ¿no? Aquí es una especie de meandro. Entonces, este río va a chocar contra la orilla y destruye la orilla. Entonces, ¿qué hacemos? Que esa energía del agua la resista la roca. ¿Y cómo hacemos para poner roca ahí que no se caiga? En un muro de gaviones. Miren este murito de acá. Está bonito ese muro. Y ya depende del maestro de obra que esto quede bien cuadradito, ¿no? Que sea un muro que quede bonito, quede elegante, ¿sí? Entonces en ríos es muy utilizado.
Además, lo interesante del muro de gaviones es que puede ser un elemento de adorno, ¿no? Ornamental. Puede quedar muy bonito. Aquí observamos, sino que cada vez se hace la figura más chiquita. Aquí observamos unos obreros trabajando en un muro de gaviones. Ay, que se fue por otro lado. Aquí están trabajando. Es que estoy tratando de verla sin oscuro, sin ese color oscuro, ¿no? Bueno. Ustedes pueden ver cómo los obreros van metiendo material de piedra dentro de las cajas que han armado. Miren que es un trabajo manual, ¿no? Un trabajo de desarrollo manual. Observen que tienen que ir atrancando piedra con piedra. Es casi hacer un cuadro. Aquí en Ecuador se usa mucho el canto rodado. Alguien iba a preguntar ¿Cuánto algo. tiene las dimensiones? Las dimensiones de esos cuadros, todas son los mismos, diga. Ya te voy a mostrar las dimensiones. Aquí en Ecuador se usa mucho el canto rodado, pero como ustedes ven, no solo el canto rodado se puede usar. Ahí hay piedra que no es canto rodado, piedra de corte recto, piedra hasta, podríamos decir, hasta caliza, pero recordando bien que la piedra caliza, que aquí hay bastante, pero en cambio la piedra caliza puede traer inconvenientes a lo largo del tiempo. Ya, las dimensiones de que preguntaba el compañero pueden ser las siguientes. Estas cajas de piedra pueden tener de largo 1.5 metros, 2 metros, 3 metros, 4 metros de largo. De ancho van a tener 1 metro y de altura 50 centímetros. Pero también el largo puede ser el mismo, el ancho 1 metro y el alto 1 metro más. O sea, básicamente son como cajas de 1 metro por 1 metro, dependiendo de la decisión del diseñador. O puede ser de altura 50 centímetros. Pero a lo largo pueden tener 5 metros, pero hay que dividirlas con malla para que se vuelvan cajas de 1 metro por 1 metro. ¿Ya? Así es como tiene que fabricarse. ¿Cómo se forma la malla? Con alambre, señores, nada más. Es una malla de alambre que con el mismo alambre se le da forma. Se la corta de manera de formar esa especie de caja y se le da forma. Aquí ustedes pueden ver, miren qué bonito. Miren lo elegante que se ve. Aquí no, el muro de gavión no tiene ningún propósito de esfuerzo, no está sosteniendo ningún río. Claro que aquí hay una especie de talud detrás de la escalera y está sirviendo como resistencia para que esa tierra no se caiga, pero en realidad no se va a caer la escalera. Entonces aquí es ornamental este muro de gaviones. Si ustedes lo hacen muy recto, observen la rectitud de las piedras. Esto se hace a mano. A mano se busca la piedra, se coloca la piedra para que quede así. Para serles sincero, yo no he visto muro de gaviones aquí en Ecuador que quede así, ¿no? Aquí nada más tiran la piedra y normalmente es un canto rodado y poco a poco ese canto rodado se va dañando. La malla no aguanta, se va deformando y ya no queda hecho un prisma, sino que tiene otras formas. Pero así queda muy bonito y deberían dejar los muros de gaviones así. Este es otro ejemplo. Observen. Claramente están las cajas ahí. ¿Ya? Esto es una alcantarilla, ¿verdad? Estos muros de gaviones son muy utilizados cuando ustedes trabajan en carreteras. Esto que ustedes ven ahí es una alcantarilla. No sé si ustedes conozcan lo que es una alcantarilla, ¿no?
¿Sí saben lo que es una alcantarilla? Sí, ingeniero. A ver, ¿qué es una alcantarilla? ¿Quién dijo, coronel? Así es, ingeniero. Ya, espérate un ratito que tú ya respondiste nada. A ver, Gallón. Gallón. Dígame, ingeniero. A ver, Gallón, prende tu cámara. Ya les dije que prendan la cámara. Voy a ponerle falta a todos los que apagan la cámara. A ver, Gallón, ¿qué es una alcantarilla, Gallón? La alcantarilla es un sistema eh, o sea, donde evacúan este, las aguas lluvias. Ya, ok. Sí, pero estamos hablando de la alcantarilla que estamos mencionando en esta clase. ¿Qué es una alcantarilla? De acuerdo a lo que estamos mencionando en esta clase. A ver, Luzardo. ¿Qué es una alcantarilla? Este caso sería un sistema que evacúa aguas, pero, o sea, que va implementado en un talud, en un muro. Salud. A ver, alguien más. Iyikachi. A ver, señorita Yagual, que usted está ahí, dígame, ¿qué piensa usted lo que es una alcantarilla? Este, Yagual, ¿qué es una alcantarilla? Uy. Bueno, señores. A ver, Nivel, ¿algo quieres decir tú? es donde salen los desechos del agua, por las aguas residuales. Sí. A ver, todos los conceptos de alcantarilla que me han dicho corresponden a una alcantarilla de ciudad. Pero en pantalla, creo que está en pantalla, le estoy mostrando algo que no tiene que ver con lo que ustedes están diciendo y que también se le llama alcantarilla. La alcantarilla en carretera no hay sistema de desagüe y una rejilla que le llamamos alcantarilla. Así se conoce, ¿no? Aquí como alcantarilla. Pero en realidad alcantarilla en carretera es como un puente. Nada más, es un puente. La forma pequeña de un puente le llamamos alcantarilla. Entonces, la alcantarilla que ustedes ven ahí no es otra cosa que un tubo. Lo están viendo, pues, ¿no? Es un tubo que pasa el agua de una parte del río o del estero que está del otro lado y la pasa para este lado. Ustedes pueden tener un tubo, dos tubos, tres tubos juntos, dependiendo del volumen de agua que traiga el estero o el río que está ahí. Si el volumen de agua es grande, ese tubo que está ahí, que le llamamos alcantarilla, se convierte, que también es una alcantarilla, en un ducto cajón. No sé si han escuchado el ducto cajón. El ducto cajón es lo mismo, pero que en lugar de ser redondo es cuadrado o rectangular y ya responde a un diseño. El ducto cajón es casi un puente, ¿no? Ya empieza a tomar forma de puente, pero es un puente cortito, porque yo solo diseño un elemento rectangular. ¿Para qué? Para que el agua pase a través del ducto cajón, pero además de eso resista el paso de los carros. Eso es un ducto cajón. Entonces pasamos de el tubo que está ahí presente, pasamos a ducto cajón y ambas cosas le llamamos alcantarilla. En carretera
En carretera la alcantarilla es algo que nos ayuda a pasar el agua por debajo de la carretera. ¿Ya? Ya después, si ustedes ven que el ducto cajón no es suficiente porque el río es demasiado ancho, trae demasiada agua, entonces ya no pueden usar ducto cajón. El ducto cajón solamente va a servirles para los esteros. Y si es pequeño el estero, un tubo, ¿ya? Pero si no es grande el cuerpo de agua, usamos alcantarilla. Cuando ya es grande, ahí sí ya tenemos que pasar a un puente. ¿Está claro? Me imaginaba que no iban a tener esta terminología, porque lo que pasa es que los costeños, y que por cierto yo soy costeño, y que también adolecía de este tipo de conocimiento, los costeños le llamamos alcantarilla a eso, a lo que ustedes le llamaban alcantarilla. Pero, o sea, al menos a mí me tocó trabajando en la sierra entender que esto también es una alcantarilla, ¿no? No tiene nada que ver con un sistema de tuberías que se lleva el agua sucia o el agua lluvia. No. La alcantarilla en carretera es un sistema para que el agua pase por debajo de la carretera. ¿Ya? Y ustedes lo que están viendo ahí es un sistema de alcantarilla, pero con muro de gaviones. Y hay una cosa adicional esto es una alcantarilla con muro de gaviones y también con, ¿qué es lo que ven ustedes ahí? A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo se llama lo que ven ahí? Eso se llama reductor de velocidad o reductor de energía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el agua, especialmente en las zonas montañosas, es decir, la sierra, parte de la costa también pasa lo mismo. El agua baja con gran energía potencial que se transforma en energía cinética. Entonces el agua, como viene de las alturas, viene llena de energía, transformando su energía potencial en energía cinética. Y esa energía, porque la energía no se desaparece, solo se transforma, esa energía llega y golpea una estructura sin protección y la destruye. Entonces, para evitar que esa energía nos destruya la alcantarilla, se usa aquí un reductor de velocidades o reductor de energía. Ustedes ven esa especie de escalera que hay ahí. ¿Por qué hacen esa escalera? Esa escalera se hace para que el agua que sale por el tubo, lo primero que hace es caer al primer escalón. Y al caer al escalón, su energía se golpea en el escalón y baja la energía. Luego va al siguiente escalón y pasa lo mismo. Y luego va al siguiente y ya baja casi sin energía. Casi sin velocidad. ¿Ok? Es muy importante. Cuando no se coloca un reductor de energía o un reductor de velocidades, lo que pasa es que se empieza a hacer un hueco en la base del muro. ¿Está claro? Se empieza a generar un hueco en la base del muro. Ese hueco genera un daño en la estructura. Empieza a deteriorarse la estructura desde la base, se genera un hueco y el agua empieza a filtrarse en la base del muro y lo empieza a deteriorar. Por eso es importante. Y miren, como el muro de aviones que da una solución muy bonita, además de eso, tenemos una alcantarilla con reductor de velocidades. ¿Alguna pregunta? Ya aquí ven ustedes el uso del hormigón, perdón, del muro de gaviones. ¿Ok? Esa es una solución que existe y que para mi opinión debe ser calculada, a pesar de que aquí se construye un muro de gaviones sin cálculo, pero sí deberíamos calcular. Y es una solución que si se la hace bonita, si se la hace bien, si el maestro sabe, resulta que puede salir un elemento bastante decorativo, útil y decorativo. Hay otro tipo de muro. Hay otro tipo de muro que también
se usa mucho y que debemos de mencionar aquí para que ustedes tengan conocimiento, según veo no lo tienen, se llama muro de escollera. Básicamente el muro de escollera es esto que ustedes ven aquí, es colocar rocas. Fíjense que aquí ya no estamos hablando de rocas metidas en una caja, no. Aquí son rocas puestas nada más en el talud y unidas de alguna manera, unidas. Un muro de escollera, ¿no? Normalmente lo que se usa para unirlas es masa de hormigón. Ustedes utilizan el hormigón ciclopio y con eso unen las piedras una junto a la otra y conforman esto. Este está bonito, ¿eh? Un muro de escollera. ¿Sí? Ahora, el muro de escollera, bueno, este muro de escollera está bien trabajado, ¿no? Pero el muro de escollera es, yo diría, la solución más rápida. O sea, este muro de escollera no. Esto que ustedes están viendo ahí es una maravilla. Esto es hecho con pincel. Pero hay muros de escollera que son sumamente rápidos. Les cuento una anécdota. Una vez, porque en cualquier momento, especialmente, o sea, si trabajan en ciudad, no van a requerir. Pero trabajando en la sierra, es decir, en ciudades de la sierra donde hay elevaciones, o trabajando en carretera, ahí sí van a necesitar. Ahora, el muro de escollera se usa mucho en la costa, por si acaso. El muro de gaviones se usa más en la sierra, en los ríos, costa, sierra, en meandros, para proteger orillas, el muro de gaviones. Pero el muro de escollera se usa mucho para proteger costa. Cuando ustedes quieren proteger la costa del oleaje, muchas veces se usa muro de escollera, ¿ya? Y de ahí, bueno, hay unas soluciones que me ha tocado ver, que es rellenar. La gente lo que hace es coger y poner y rellenar sacos de arena con cemento, ¿sí? Y se hacen pues unos piedrones porque el saco se endurece y se hace un piedrón que se va poniendo encima del otro y se hace una especie de muro de escollera, pero con sacos de arena con cemento. Yo lo he visto. Y sí dura, eso dura bastante. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Todo bien. La lechada de hormigón, ¿qué nos va a llevar? Cemento, agua y ¿qué más lleva? Arena. O sea, tenés cemento, agua y arena. No puedes echarle piedra ahí porque es un cementante para que se unan las rocas del muro, ¿sí? Y lo que pasa es que tú puedes mandar a un maestro que vaya y vaya poniendo con bailejo, ¿no? Vaya uniendo los huecos con bailejo. Pero en el caso de una emergencia y en el caso de un talud, debe de entenderse que tú colocas tu piedra y puedes, a través de la vaca mismo, dejar caer el hormigón. O si puedes bombear el hormigón, es preferible porque tú bombeando puedes ir poniendo el hormigón en diferentes partes y entonces vas rellenando automáticamente con un hormigón fluido los espacios intersticiales de las piedras. Y entonces se te arma un muro fuerte, una capa de roca con hormigón que te resiste bastante bien, especialmente para reforzar el talud. Preferiblemente ese hormigón tiene que ser de buena calidad, pues tiene que ser durable, pues no. O sea, tú a ese hormigón tienes que darle unas características de 350 kilogramos por centímetro cuadrado. No te atrevas a ponerle menos porque tú necesitas un elemento que va a estar sometido a todo el intemperismo del mundo. Entonces, hormigones de menor calidad no son resistentes a agentes tan agresivos. Entonces, preferiblemente 350 y preferiblemente que eso, yo recuerdo que por el apuro no se consiguió, pero lo preferible es que tú cojas una bomba y a través de bomba vayas mandando al
al obrero que vaya con una tubería tipo manguera, cambiando de posición, rellenando todos los huecos que falten intersticiales, para que quede la roca que ha caído muy rellenada por dentro con hormigón fluido. Y una vez que terminaste de hacer ese trabajo, si, lógicamente con tiempo, ¿no? Porque todo esto es tiempo. Si tienes el tiempo, lo haces de la mejor forma. Con tiempo, tú agarras y le dices al maestro, vaya, resáneme, ¿ya? Los lugares que han quedado con hueco. Y entonces ya manualmente va y se resana y queda bonita la piedra, pero todo rellenado de hormigón. ¿Ya? Y bueno, si se ha trabajado bien, no tanto al apuro, sino bien, te puede quedar un elemento bien interesante y bien bonito, bien arquitectónico, bien interesante. Y luego de eso, si es que corresponde y si ves la necesidad, se lo puede pintar porque te queda como una pantallita con piedras, lógicamente irregular porque tienes hormigón y una piedra sobresalida, pero pintándolo también queda bien de vez en cuando, ¿no? ¿Ya? O sea, son elementos ornamentales que al mismo tiempo son reforzamiento para los taludes. Señores, recuerden